Ya inició la grabación. Este, Aquí tenemos nosotros, espero que funcione todo. Jacob, buenas tardes. Espero que funcione todo y no tengamos complicaciones para grabar y sostener la información. Muy bien, entonces, pues buenas tardes para todos. Vamos a revisar nuestra, en la sesión número 10, el tema que se titula El modelo de Naciones Unidas para el Desarrollo. Concretamente se llama Desarrollo Sustentable, es el modelo. Y en esta semana ustedes van a tener una actividad de un cuestionario en SCORM. Les comento lo siguiente. El cuestionario en SCORM tiene una información referente, lo vamos a abrir aquí, una información referente a lo que se titula una estrategia de administración pública para desarrollo sustentable. Este título viene así en nuestra guía temática del libro y esto lo revisamos en la semana número 11. Por eso aquí aparece este número de semana. No se modificó el paquete SCORM, por tal razón sigue apareciendo semana 11, aunque actualmente es la 10, y el tema sigue siendo con este nombre. Y en el caso, por ejemplo, de nuestra revisión, yo estoy dándole otro nombre al tema, dirigiéndonos concretamente a ese modelo que se llama desarrollo sustentable y que parte desde Naciones Unidas, como ustedes lo revisaron en la semana número 7, cuando hablamos de fundamentos políticos, desarrollo sustentable. Entonces, este cuestionario en SCORM que ustedes van a poder abrir en cuanto ustedes lo dispongan, va a aparecer como semana 11 y con este título. Yo voy a tratar de conectar esta idea del autor del libro porque esta estrategia, cuando él planteó la estrategia, era una transición y esa transición implicaba un análisis de políticas y una revisión de lo que de lo que se debía poder hacer para modificar la forma en que la administración pública se llevaba a cabo en aquellos años. Estamos hablando de antes del 2000, del 2002. Entonces, en mi modelo que tenemos de secuencia de temas, planteo esta otra modalidad de revisión. Sí, concretamente ya revisar ese modelo porque lo que en el libro nos marcan como tema es algo que ya está superado. ¿Sí? Sin embargo, el paquete SCORM se quedó como tal y tiene una cierta validez. Sí, incluso podemos también hacer una revisión de esta información que el autor del libro nos plantea. Sí, vamos a ver si nos da tiempo de revisarlo y lo hacemos. Concretamente, a mí me interesa mucho más hablarles de algo más actualizado, que es entonces el modelo que se fue generando a partir de 1992, que se sigue llamando la Agenda 21, y luego, eso fue en el 92. Luego, para el año 2000, con el cambio de milenio,
Las Naciones Unidas planteó unos objetivos que se llamaron Desarrollo del Milenio. Fueron 8 objetivos muy puntualmente. Y pasaron los años y para el 2014 y 2015 hicieron una nueva revisión de ese progreso de la Agenda 21, los Objetivos de Desarrollo del Milenio, y se llegó a la conclusión en el 2015, en septiembre de 2015, de que tenía que hacerse un nuevo documento. Luego vamos a revisar el nombre del documento, pero el término más genérico es este: los Objetivos de Desarrollo Sustentable 2030 de Naciones Unidas. Ese sería el nombre concreto de ese documento, que detalla de una forma mucho más simple, sin dejar de ser completa, lo que en un principio fue la Agenda 21 como modelo de desarrollo sustentable. Entonces, yo voy a plantearles este tema así, lo vamos a revisar de esa manera, y tenemos entonces 3 subtemas, ¿sí? La Agenda 21, los objetivos del milenio y por último, lo más actual, que tuvo lugar a partir ya como firma, como un documento vinculante y signado en enero de 2016 y se llama Los Objetivos de Desarrollo Sustentable 2030 de Naciones Unidas. Y en este tema, con sus 3 subtemas, lo que se pretende es que ustedes pues analicen el contexto internacional de desarrollo sustentable aparejado con el contexto general. Y entonces tomen esa conciencia de que estamos llamados todos como actores de la sociedad a cumplir con un deber y un compromiso de participar para que esos objetivos puedan irse cumpliendo del 2016 al 2030. Tenemos entonces como ciudadanos, como pueblo, como gobierno, y también las empresas tienen esa misma invitación, y hay que hacerlo porque es un acuerdo de carácter vinculante. Es decir, lo que es vinculante se hace obligatorio. Y en el caso de México, los acuerdos vinculantes internacionales pues son de la categoría misma de la ley general, que es la Constitución Política para nuestro país. Comentando entonces lo que se requiere para esta actividad de ustedes, que va a ser un paquete SCORE, pues es revisarlo, ya saben ustedes, y luego contestar el cuestionario. Y también ustedes pueden revisar en el internet cualquier interés que tengan referente a esta información, y ya después que estén listos contestan el cuestionario del paquete SCORE. Recuerden que el paquete SCORE se abre una vez y se puede entrar a él desde la posibilidad de vista previa, pero sepan y recuerden que yo les coloco en PDF ese mismo recurso, paquete SCORE, para que lo abran y no gasten la oportunidad, que solamente es una. Es decir, este paquete SCORE, como siempre, les pongo yo en PDF, y noten ustedes que es el mismo, es el mismo. Y aquí ustedes pueden en el PDF revisar la información, y ya que estén seguros de entrar a contestar, ya lo abren y entonces se dan cuenta de que ciertamente la información que está aquí es la que se presenta en el PDF. Y finalmente ustedes pueden contestar las preguntas, ¿sí? Y en el caso, por ejemplo, de este paquete SCORE, pues también hay una serie de videos que pueden revisar para ampliar su conocimiento. Tenemos este video que nos habla de los indicadores de desarrollo sustentable en México, y otro que plantea la pregunta: ¿administración pública o gestión pública sustentable? Evidentemente que yo les digo desde ahora, ambas son válidas.
no podemos soslayar ni dejar de que se practique en cualquier nación del mundo la administración pública, que corresponde al gobierno. Y la gestión pública la puede hacer tanto un ciudadano como una institución, sin ningún problema. Pero la administración pública tiene que ver justamente con el gobierno, sea de nivel federal o nivel estatal o incluso municipal. Entonces, aquí está la información en este PDF y ustedes la podrán revisar. Trataremos de ver algunas diapositivas de estas en la explicación del tema, pero me interesa más revisar lo actual en lugar de revisar esta temática, cómo viene en el libro. Entonces, repito, el paquete SCORM, ahí está, y el PDF, aquí está, son lo mismo, solo que sí tiene el cuestionario para responderse y ser calificado en automático. Entonces, nosotros vamos a revisar lo que me interesa de forma actualizada que tengamos respecto al tema. Me dicen si se ve ahí bien el tamaño de la presentación. Sí, sí está bien. ¿Se ve bien? Ok. Entonces, pues vamos a comenzar a tratar nuestro tema. Si algo tienen que decir, preguntar, háganlo, sí, pongan su micrófono y háganlo. A mí no me interrumpen, me sirve más que me pregunten a que solo esté yo hablando. Bueno, entonces aquí tenemos el tema concretamente, ¿sí? Estamos hablando, y siempre lo dijimos desde el principio, salud sustentable es un paradigma, es un concepto operativo y es también un constructo porque se va generando en la práctica información, se van haciendo investigaciones, se hacen proyectos y se genera entonces teoría que se generan informaciones teóricas que en conjunto dan ya entonces la modalidad de nuevo paradigma de una nueva teoría del desarrollo que se llama desarrollo sustentable. Y ese modelo parte justamente de las Naciones Unidas. Ellos fueron en grupo, todos los países que participaron, desarrollaron este modelo. Y es un modelo para todas las naciones y parte de la ONU. Entonces, esta revisión del tema tiene 3 subtemas, como ya comentábamos, que es, en principio, la Agenda 21, elaborada por la Asamblea General y publicada y firmada en 1992. Todos los países tendrían que incorporar la agenda en sus naciones y, desde luego, esta agenda, como era muy genérica, tendría que adaptarse a cada condición particular de cada país. Más adelante vamos a revisar un poco más información de esto. El otro subtema es acerca de lo que ya comentábamos, los objetivos del milenio en el año 2000 publicados, como una manera muy concreta de expresar una revisión de lo hecho y de lo que se debería de hacer para transitar hacia la sustentabilidad en el mundo. Y a la experiencia generada, que fueron del 92 al 2000, 8 años, del 2000 al 2015, 15 años, mostraban que tenía que hacerse una revisión de toda esa agenda y hubo un trabajo bastante complejo y completo de los países participantes en la ONU y desarrollaron un nuevo documento que es justamente los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030 de Naciones Unidas, a partir del 1 de enero de 2016. Ese día ya lo que se había establecido en el documento
que se había expresado en la Asamblea General tenía que empezar a funcionar para todos los países en el mundo. Todos los que firmaron tenían que hacer valer este documento como una práctica al interior de cada país. Y los objetivos que estamos planteando es que ustedes, ya lo comentábamos, analicen desarrollo sustentable en su contexto internacional, cosa que en cierta forma ya ustedes lo saben porque lo checamos en la semana número 7. Igualmente, haya más conciencia de participar en este propio desarrollo y considerar que este documento es vinculante para nuestro país y es obligatorio cumplirlo como gobierno y como sociedad, también como empresas. Entonces, para detallar un poco lo del contexto general, tenemos que como introducción diríamos que es un contexto que se da por la interrelación que ocurre entre los aspectos sociales, los económicos, los ambientales, junto con los políticos y los culturales. Y esto es en cada comunidad en el mundo y en cada nación, en cada gobierno estatal y en cada gobierno municipal. Y todo eso tiene que ver con que se pretende, claro, una supervivencia de la especie humana en su interacción con el medio natural. Y aquí les muestro que este concepto, bueno, tiene que ver mucho con el informe Brundtland de 1987, que se presentó y se habla de ese concepto como un constructo teórico que se aplicó y generó muchísima información y se delinearon buenas prácticas para gobiernos y para empresas. Entonces, el medio natural siempre es variable y es también trabajado por las sociedades y se va modificando. Puede ser en actividades, por ejemplo, de crianza de animales, agricultura, incluso tecnificada de alguna forma, procesamiento industrial de materias primas y desde luego el desarrollo de las sociedades dentro de un ecosistema, generando lógicamente un mayor desarrollo y mayor conversión de recursos en recursos desarrollados. Y desde luego toda la parte política y cultural que tiene que ver con el desarrollo de las sociedades. Entonces, en el caso del contexto internacional, tiene que ver con las cumbres que Naciones Unidas en materia ambiental ha propuesto y que se han llevado a cabo. Todo esto empezó en Estocolmo, Suecia, en 1972 y en esta conferencia hubo algunas cuestiones muy interesantes que se plantearon y que ya revisamos en la semana número 7. Y después, este desarrollo sustentable tuvo mucho mayor vigencia, mucho mayor resaltamiento, más realce, perdón, a partir de la cumbre de Río de Janeiro de 1992. Porque en esa cumbre, ustedes recordarán, se delineó la Agenda 21 como un modelo para todas las naciones de transitar hacia la sustentabilidad, un modelo de desarrollo sustentable. Y después el compromiso pues se refrendó en la siguiente cumbre en Johannesburgo, Sudáfrica, en el 2002, y posteriormente en Río de Janeiro, Brasil, una vez más, hubo otra cumbre, esa se llamó Río +20, aquí aparece el logotipo. Entonces, esta cumbre de Río de Janeiro fue en ese año la última que había estado ocurriendo, pero está planteada una nueva cumbre en este año y va a tener efecto en Estocolmo una vez más. Entonces, esta de Estocolmo 2022 va a ser una revisión general de los avances a partir de Estocolmo 72 y se va a llamar Estocolmo +50,
porque la diferencia de años entre la primera y esta planteada son 50 años. Así como hubo esta de Río más 20, esta otra será Estocolmo más 50. Entonces, ese contexto internacional tiene lugar o se va generando a través, digamos, de la declaratoria de principios en cada cumbre. Igualmente se va dando sobre todo por los acuerdos internacionales de carácter vinculante y también por la creación de agencias y de programas. Hay muchas agencias generadas en la ONU, ¿sí? Muchas diversas, por ejemplo, la FAO de alimentación, la UNESCO para la educación, la UNICEF para el cuidado de la infancia, UNIDO para el desarrollo, la UNEP, que es para el desarrollo, pues para la búsqueda de que todos los países tengan una asistencia de parte de lo que se llama el PNUMA, que es el organismo que se dedica a revisar, a gestionar las cuestiones de cómo se apoya las Naciones Unidas en la sustentabilidad. Entonces, aparte tenemos también, no veo aquí, pero debe estar la OIT, que es la Organización Internacional del Trabajo. Esta Organización Internacional del Trabajo también apoya a los países del mundo a revisar las condiciones laborales que sean favorables para los trabajadores. También tenemos la OMS, que es la de salud, que se aplicó bastante ahora en la pandemia y otras pandemias previas, como la de la influenza. Tenemos también la que se llama Organización Meteorológica Mundial, la OMM, que se dedica a pronosticar todas las situaciones meteorológicas que se dan en el mundo. La ONUDI, que es para desarrollo industrial, y la OMPI, que es para la propiedad intelectual. Y también está la Unión Postal Universal. Y la de telecomunicaciones. Y el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola, además del Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y la Organización Mundial del Comercio y la Marítima Internacional. Lo mismo que la Internacional de Energía Atómica. Son diversas los organismos especializados del sistema de Naciones Unidas. Entonces, están aquí en el esquema, en esta imagen, y son los organismos que se utilizan en el mundo para apoyar la actividad de los países que necesiten algún tipo de colaboración desde Naciones Unidas. Y ese es el contexto entonces internacional. Bueno, entonces desde ese proceso que estamos comentando, que es histórico ya, que es internacional desde luego, se propuso en el 92 este documento que es la Agenda 21 como un programa que tendría que guiar a cada nación que lo aplicara en su país, buscando ese modelo de desarrollo que sea el sustentable. Sustentable, ya ustedes lo saben, tiene que cumplir por lo menos con tres condiciones, tres dimensiones: la social, con justicia; la económica, que se distribuya la riqueza; y la ambiental, que se restituya cualquier impacto ambiental que se genera en los ecosistemas, en los ambientes naturales, por actividad socioeconómica. Y bueno, revisando la Agenda 21, esta agenda tiene, está diseñada, está planteada para abordar los problemas. Desde luego hablamos del tiempo del 92 en adelante, los problemas existentes en aquel tiempo, más los que van cambiando, ¿sí? Conforme se resuelven unas cuestiones, otras quedan pendientes y se van entonces modificando. Entonces, se trata de resolver los problemas en el mundo para cada país, y esta agenda se trataba de preparar para el desafío del siglo XXI que ya llegó, ¿sí?
Y esta Agenda 21 en su momento pues refleja un consenso mundial y también un compromiso político al nivel más alto. Estamos hablando de primer ministro o de presidentes y incluso cancilleres sobre desarrollo y cooperación en materia ambiental. Esta Agenda 21 tiene una estructura de 40 capítulos o categorías en las cuales están las bases para la acción, están planteados los objetivos y también las actividades, además de los medios para la ejecución de la Agenda 21. Entonces, el éxito de esta agenda tiene que ver con que se ejecute de parte de los gobiernos. Así que las estrategias, los planes, las políticas y procesos nacionales son muy importantes para que se consiga con éxito la implantación de la Agenda 21. Y bueno, la cooperación internacional igualmente va a apoyar a través del PNUMA y complementar los esfuerzos que cada país va a realizar para llevar a cabo este modelo, implantándolo en su propia nación. Así que en el contexto que estamos hablando, Naciones Unidas tiene una función clave que desempeñar. Y otras organizaciones internacionales de carácter también regional o subregional, como la CEPAL, tienen también que contribuir a este esfuerzo. Además, se debe de alentar que hay una participación más amplia del público, es decir, del pueblo, y también una participación activa de organizaciones que no son gubernamentales y otros grupos sociales que se fueron generando a través del desarrollo de cada nación. Y en esa agenda, lo que se establece en esos 40 capítulos, se establecen una serie de indicadores que nos van a mostrar si estamos en ese proceso, en ese camino de sustentabilidad. Entonces, hay un listado de indicadores según cada categoría temática. Es decir, hay indicadores sobre aspectos sociales, otros indicadores listados sobre aspectos económicos, otra lista más sobre aspectos ambientales y otra más acerca de aspectos institucionales. Todos son muy importantes, pero por ahora nosotros vamos a enfocarnos a revisar uno que es de carácter ambiental. Entonces, en estos indicadores se planteó de parte de la Comisión de Desarrollo Sustentable de Naciones Unidas un esquema metodológico que se denomina presión, estado, respuesta. Entonces, este esquema metodológico se efectúa para cada indicador y los indicadores están aplicados en las 4 dimensiones que son social, económico, ambiental y nótese esta otra, institucional. Es decir, la sustentabilidad no se puede ver solamente como un cumplimiento social, económico y ambiental, sino que a nivel de gobierno se tiene que contar también con instituciones que hagan la práctica de estos indicadores. Es decir, cada gobierno con instituciones desarrolladas, implementadas, creadas, como lo revisamos en la semana número 8, cada gobierno tiene que participar con instituciones. Sin instituciones es más complicado que se lleve a cabo, porque lo contrario tendría que ser el pueblo organizado en forma de sociedad civil la que tuviera a su cargo estas actividades. Y no se puede dejar de lado de ningún gobierno regular y hacer lo conducente para que el desarrollo sea realmente para todos y a nivel nacional. Claro, municipal, estatal y nacional, o sea, federal. Así que lo que se busca es identificar los ámbitos en lo que tiene que ver la causa y el efecto para determinado fenómeno ambiental y
desde luego, revisar los factores que orienten sobre qué es lo que se va a tener que hacer para lograr que ese indicador sea justamente de que estamos sobre la sustentabilidad. Y un ejemplo que aquí se comenta en la dimensión ambiental es, por ejemplo, el correspondiente al capítulo de la Agenda 21, referente ese capítulo a la categoría temática ambiental. Entonces, este indicador está considerando la disponibilidad de recursos de agua dulce, que es el agua básica, para poder utilizarla en diferentes necesidades, como sería agua, agua entubada. Después hablamos de agua potable, luego el agua entubada que se utiliza va a generar agua residual, para lo cual hay que hacer tratamientos de agua. Es decir, el agua tiene diferentes categorías dependiendo de su condición. Entonces, el recurso de agua dulce es el necesario del cual partimos para cubrir necesidades y demandas de las personas en el país. Entonces, un indicador que nos marca la presión que se ejerce sobre el recurso de agua dulce es lo que se llama la extracción anual de agua subterránea y también agua superficial. Es decir, cuántos millones de metros cúbicos estamos extrayendo para dar satisfacción a necesidades que serían, por ejemplo, para domésticas y agrícolas e industriales. Entonces, esa extracción anual puede ser de agua subterránea o superficial y es un indicador de la presión que se hace de parte de las sociedades para el recurso de agua dulce. Otro indicador de presión es el consumo doméstico de agua por habitante, o sea, el cálculo mínimo está dado por 250 litros diarios por habitante en una ciudad cualquiera. Esa es una cantidad de agua que podemos gastarnos y que debiera de ser cubierta como demanda por parte del municipio. Aunque sabemos nosotros que a partir del 92 ya no es el municipio el que se encarga de proveer el agua a los habitantes, sino que está concesionado a organismos del agua que distribuyen, potabilizan y distribuyen el agua a las ciudades. Entonces, esos organismos tienen esa concesión, claro, pagan, cobran y el ciudadano paga por el servicio. Entonces, el indicador de estado que está aquí es justamente qué tantas reservas de aguas subterráneas tenemos, porque se sabe la recuperación de mantos freáticos. También hay que ver o tienen que ver la concentración, digamos, de contaminantes en el agua dulce antes de que se utilice. Hay que potabilizarla para mandarla entubada. Es decir, el agua dulce se capta, se procesa y se tiene que potabilizar para venderla, satisfacer necesidades de la población. Y luego también hay otro indicador que es referente a algo muy concreto que se llama demanda bioquímica de oxígeno en cuerpos de agua, que se refiere a cuánto oxígeno habría en el agua y que se puede utilizar por parte de los seres vivos que viven en esos cuerpos de agua dulce.
y el indicador de la respuesta ante el uso, ante la presión, ¿sí? Ante la presión y uso, es que una vez que ya el agua dulce es potabilizada y se distribuye en la ciudad y se use de parte de los habitantes, pues queda un agua residual, lo mismo que un agua residual industrializada y un agua residual agrícola. Entonces, se trata de que se debe de tener plantas de tratamiento de aguas residuales como una respuesta a la presión que se hace de extraer recursos de agua dulce, utilizarlos y después esa agua se tiene que tratar para poderla devolver a cuerpos de agua. Es decir, es necesario que el agua que se use se pueda tratar para quitarle todos los contaminantes que se le agregaron por la limpieza y demás actividades, y esa agua se pueda o bien reutilizar o bien devolverla a los cuerpos de agua y que siga su curso. Entonces, otro indicador de respuesta es estar muy al pendiente de la densidad existente de las redes hidrológicas. Ustedes podrán considerar que muy probablemente la carencia de agua que tuvimos en meses pasados se deba justamente a que las redes hidrológicas no tuvieron la posibilidad de recargar suficientemente de agua por la carencia de lluvias, es decir, un retraso en las lluvias y una muy poca precipitación en este año. Incluso les comento, yo acabo de ir a un drenaje en la zona de Apodaca, aquí en Concordia, y me llevé la sorpresa tremenda de que el ojo de agua que está, que está dentro de las instalaciones de agua y drenaje está seco. Hace un año o más fui y estaba con agua, había tortugas, había unos peces, había unas garzas, y ahora que fui el pasado fin de semana, viernes, me encontré con que estaba seco. Había ya vegetación, había cero agua, cero animales, lógicamente. Y esto tiene que ver, es un dato muy interesante porque no había ocurrido esto. Es decir, aunque llueve, no logra recuperar su condición natural. ¿Qué hay que pensar? Bueno, como se ve ahí una manguera y una bomba, podemos pensar de que se extrajo más agua de la debida y entonces el ojo de agua no pudo recargarse. Así que ahorita está seco. Vamos a esperar a que esa agua vuelva a fluir porque es un agua tipo manantial. Ustedes conocerán, por ejemplo, ese manantial, que es justamente el ojo de agua que está acá en Concordia, que incluso es un ojo de agua que tiene su propio curso de descarga a un arroyito. ¿Mande? Es el mismo que está así como en un parque, que es como un parque también que van personas a pescar. ¿En Concordia? No, entonces es otro, porque hay otro en Apodaca también. Ah, este que estoy comentando está en Avenida Concordia. ¿Hay otro ojo de agua en Apodaca? Ajá, Sí. de hecho la avenida Ojo de Agua. Ok, hay otro que se llama Camino al Ojo de Agua. Ese es otro. Ahí, yo no he ido para allá, pero ahí sé que hay unas zona residencial, digámoslo así. Y no conozco. ¿Alguien ha ido ahí a esa ubicación? ¿Tú has ido, Vi? Sí, yo he pasado por ahí tiene una bodega de trabajo de mi esposo. Ajá. Tiene todavía. Sí. Ahora, a lo que yo vi en el mapa, es una zona residencial que está en las inmediaciones de ese ojo de agua. Se supone, entiendo yo, que tiene vista hacia el ojo de agua, las casas. ¿Así es?
y no sé, pero sí allí hay puras zonas residenciales Sí, ahí, y entiendo que todo son, bonito ahí. entiendo que el ojo de agua tiene ¿cómo se puede decir? Genera una perspectiva de algo mucho más agradable a la vista, siempre y cuando, claro, esté conservado suficientemente su cauce, o más bien su cantidad de agua, y tenga esa utilidad de un paisaje natural muy agradable. Porque el que les comento acá se llama manantial, o cieneguita también le llaman. Este tiene su particular cauce y ese cauce va serpenteando por Concordia, luego se interna y llega hasta el río Pesquería. Entonces, ese ojo de agua realmente es un manantial que llegaba al río Pesquería. Ahorita está seco. Esperemos que retome, que vuelva a tomar el nivel para que ascienda el agua y vuelva a ser otra vez el manantial del cual tuvo su nombre. Muy bien, entonces, regresando a los indicadores y pasando ese tema, la Agenda 21 tiene ciertos temas objetivos en materia de medio ambiente que se trata de proteger la atmósfera. Ustedes ya revisaron este tema, como los acuerdos vinculantes en los que México participa y es activo, que son el Protocolo de Montreal y el Protocolo de Kioto, para proteger la atmósfera. También esta Agenda 21 se planteó para la planificación y la ordenación de recursos y de tierras. Igualmente, una pretensión es reducir la deforestación que ocurre en el mundo. Quiero comentarles, ustedes me dirán si saben, porque lo revisaron en la semana número 8 en el foro, si revisaron el programa que se llama Sembrando Vida. ¿Revisaron ese programa en las páginas del gobierno federal, Sembrando Vida? ¿Alguien lo pudo ver? Sí, Sí, bien. Ese programa de Sembrando Vida, que está en nuestro país ya hace ya 4 años, es parte de lo que está haciéndose en México para reforestar, no solamente evitar deforestar. Ya la deforestación técnicamente pues estuvo muy avanzada. Ahora estamos reforestando. En México está reforestando. Va a ser en total 1 millón de hectáreas. Es bastante decir. Eh, y este trabajo de este gobierno no se había hecho en ningún otro gobierno anterior. El siguiente objetivo y tema es igualmente luchar contra la desertificación y la sequía. Desertificación implica que se pierde agua y en los suelos y quedan los suelos afectados, inútiles para la productividad. Y también hay que reducir el impacto de la sequía. Aquí la acabamos de pasar. Ahora, para poder tener este trabajo contra la sequía, pues hay actividades que se pueden realizar y que se hacen, de hecho, que son el bombardeo de nubes. Pero igualmente, más que nada, cuidar también el uso del agua para que no tengamos mayor necesidad, mayor demanda, con menores lluvias, ¿sí? Porque los ciclones pues son muy buenos porque traen millones de litros de agua y eso nos da un aporte de agua dulce. Pero también en ciertas zonas pueden ser problemáticos. Perdón. Otro tema es que hay que tener un desarrollo sostenible en las zonas de montaña. Zonas de montaña son ecosistemas de bosque mesófilo muy importantes, pero también muy demandados y muy interesantes, porque son zonas templadas. Y vamos, cualquiera quisiera vivir en una zona templada, una zona calurosa.
Pero hay que cuidar mucho, no afectar con mayor presión de demanda de zonas urbanas, las zonas de montaña. Hay una ciudad en el estado de Veracruz que se llama Jalapa. Esa ciudad tiene varias hectáreas, zonas de montaña, que se han ido abriendo al desarrollo inmobiliario y han afectado bastante la cuestión del agua en la ciudad. Entonces hay que cuidar mucho esa situación, evitar que por el interés inmobiliario se desmonten bosques de montaña, bosques mesófilos de montaña. El otro tema es fomentar la agricultura y también el desarrollo rural sostenible. De hecho, sabemos que los campesinos conocen perfectamente cuándo sembrar, cuándo cultivar, qué cuidar y la cosecha, cuándo retomarla, cuándo recuperarla. Y ese conocimiento se tiene que aprovechar, además de hacer una extensión agrícola, extensión de técnicos agrícolas, ingenieros agrícolas, para apoyar y fomentar esa agricultura que ahora se llama agroecológica. Igualmente, buscar que se conserve la diversidad biológica a través del cuidado de los ecosistemas. Lo mismo, no deforestar y no desertificar. También compromisos en temas de protección de los océanos y de los mares. Igualmente las zonas costeras son muy importantes porque son zonas, sobre todo los manglares, son zonas costeras que reducen el impacto de los ciclones en las zonas costeras. Y también el tema de la calidad y el suministro de recursos de agua dulce. Esto es muy importante. Y en nuestro país, bueno, pues ya saben ustedes que está concesionado a organismos privados. Esto del agua potable y del agua tratada, tratamiento de aguas. Y luego tenemos el tema de la gestión racional de los productos químicos que son tóxicos. Tóxicos, pues lógicamente para el campo y para las especies en zonas urbanas y rurales. Y luego otro tema que tiene que ver con la Agenda 21 es la gestión de los desechos peligrosos, sean o no radioactivos. Eso es muy importante. Hay una gran cantidad de desechos peligrosos y se requiere darles una disposición final, tratarlos en lo posible y darles un lugar finalmente. Y por último, el tema de la gestión de residuos sólidos, concretamente los urbanos. Es decir, qué hacer con ellos, ya que los tenemos, cómo poder reducirlos a través de un cambio en la modalidad en que se venden, reducir los empaques, reducir los embalajes, aumentar, digamos, el tamaño de las presentaciones para que sea menos empaques, o una contraentrega de envases, por ejemplo. Podría ser también. Entonces, son los temas que se revisan en la Agenda 21 y hubo una reunión que tuvo como resultado ciertos compromisos, fue en la ciudad de Aalborg, y esos compromisos tienen que ver justamente con los principios de la Agenda 21 que tienen que ser considerados para implementarla de forma local. Adelante veremos la aplicación local de esta Agenda 21 en nuestro país. Entonces, estos principios implican que tiene que haber una forma de gobierno de tipo democrática. Tiene que haber una gestión municipal que sea sustentable. Deben de considerarse que los bienes naturales son comunes y son para todos. Hay que ser responsable en la forma de consumo y en la forma de vida. Que hay que tener una planificación y un diseño urbanístico. Y esto, punto 5, sale a relucir una secretaría que también pedí que revisara en el foro, que era la que se llama
el nombre luego se me confunde, porque es Sedatu, o si es Sedatu. Sí, sí es Sedatu, sí es Sedatu. Es Secretaría de Desarrollo Agrario y Territorial Urbano. Entonces, en esa secretaría, están trabajando a nivel federal para recuperar lugares que estaban en desuso y se recupera entonces para la población el uso de áreas comunes. Entonces, hay una planificación mucho más correcta y un diseño urbanístico mejorado en ciudades que se destacaron cierto que, no recuerdo la cantidad de ciudades que se iban a revisar y se iban a trabajar, no sé si 40 o 100. No, no, no tomen el dato correcto de que está trabajándose por el diseño urbanístico, sobre todo saben de cuáles, de ciudades que son turísticas y que la gente que vive en los pueblos, pues en las ciudades, trabaja en esa ciudad, en esos desarrollos turísticos, pero no vive en condiciones correctas. Entonces, se trata de rescatar el nivel de vida de esa población y devolverle a ellos una ciudad que, que eleve su nivel de vida y que no sea tan disparejo, tan desigual servir en hoteles de 5 estrellas y vivir en una colonia abandonada. Entonces, de eso se trata en la SEDATU. Ustedes pueden revisar y darse cuenta qué municipios están trabajando. A ver, ¿dónde está? Vamos a ver. Bueno, aquí tenemos en Oaxaca, se da tu Facebook, instituciones. Es que hay diferentes proyectos que se han hecho desde Sedatu y este, ujú, ujú. Los programas son de infraestructura, ¿sí? Para el hábitat, infraestructura, mejoramiento de vivienda y también prevención de riesgos de accidentes humanos. Entonces, esto es lo que hace la SEDATU actualmente y es importante ese trabajo porque es interinstitucional. Ahora, el punto 6 de los principios de Aalborg es una mejor movilidad y reducción del tráfico. Supongo yo que ustedes de alguna forma han de padecer, como yo también, esta movilidad y el tráfico en la zona metropolitana. Posiblemente ustedes trabajen en un lugar y vivan en otro y les quede muy distante. Hacerse media hora o 40 minutos o más en el tráfico en la mañana y luego en la tarde ya es decir algo, ¿no? Y así, la espera incluso del servicio urbano también significaría otro tiempo que se va, que se gasta y se pierde por una falta de planeación o por una reducción de la movilidad. Luego, una acción local para la salud. Les comentaba que en el gobierno federal se está buscando que una vez más las instituciones de salud sean federalizadas, es decir, que se encargue el gobierno federal, como antes, de atender la salud pública en todo el país, que ya no sea de gobiernos locales, estatales, sino que sea federal, porque de esa manera se puede tener una reducción en los gastos, sobre todo de lo que sería compras consolidadas de medicamentos y equipos. Entonces, ya muchos gobiernos del país están haciendo convenios de que el gobierno federal se encargue de esto. Y al menos 6 ya tienen completo su esquema de salud y otros 6 están en ese proceso, de modo que al final del 2024 todos los gobiernos estatales ya van a poder tener todos los servicios de salud para todas las ciudades y
federalizados. Y los médicos van a tener su base y van a trabajar con seguridad también laboral. Enfermeras, administrativos, todo el mundo va a tener una plaza federalizada, como era hace muchos años. Y luego tenemos como otro principio, el de la economía local, ¿sí? Con una vida, viva y sostenible. Una economía local viva, es decir, que no se agote la economía de las ciudades. Ustedes saben que en nuestro país hay una gran migración, hubo una gran migración hacia, hacia Estados Unidos y otra migración interna del sur hacia el norte. Entonces, esa migración se debe a que la economía local, pues digámoslo así, muere. Muchos municipios perdieron mucha economía y entonces la economía local se perdió y mucha gente tuvo que emigrar, ¿sí? Por condiciones económicas. Y así muchos casos tenemos en nuestro país de gente que se fue al extranjero y ahora manda dinero para sus familias. Entonces se trata de que la economía local esté viva y se mantenga, sea sostenible en el tiempo. Y luego tenemos el principio 9, que es la igualdad y la justicia social. La igualdad significa que todo mundo tenga acceso a los beneficios del desarrollo nacional. Y justicia implica que a todo mundo se le dé lo que le corresponda. ¿Sí? Y eso es muy importante. No puede haber un trato igual entre desiguales. Hay que generar igualdad y hacer justicia social. Y por último, siempre partir de lo local hacia lo regional y hacia lo global. Es decir, el impacto global se va a ir dando y se va a ir ampliando hasta generar un impacto global. Entonces, este principio es importante porque en los años siguientes, cuando se implementó el modelo neoliberal junto con la globalización, dieron reversa, es decir, de lo global impactar lo local. Y no se trata de eso. La Agenda 21 establece que es de lo local a lo global. ¿Sí? Ese es el modo correcto para decir que una comunidad, que una ciudad, que un estado, que un país es sustentable a partir de lo local. Entonces, revisando el siguiente aspecto, tenemos los objetivos del milenio que en el año 2000 se plantearon por los Estados miembros de las Naciones Unidas con una serie de compromisos que se contrajeron para reducir la pobreza extrema. Ya no se habla de pobreza, ya se le da la categoría de extrema, es decir, la desigualdad se hace mayor. No se busca reducir las desigualdades, aunque el compromiso aquí está, igualdad y justicia social. Entonces, como esto no ocurre, se revisó en el año 2000 y se plantearon los objetivos de erradicar la pobreza extrema como el número 1 y lógicamente que también el hambre. Como objetivo 2, lograr una enseñanza primaria universal. Y claro, en nuestro país esta enseñanza primaria también se hace de forma cultural, es decir, se enseña el conocimiento en la lengua, en la lengua de las etnias, de los grupos originarios. Es decir, no se les va a enseñar simplemente a que sepan castellano, sino que se les va a enseñar en su propia lengua el conocimiento que se tiene en el país. Les comentaba en otra sesión de que los yaquis, que son una etnia indígena, dicen, nosotros queremos seguir siendo indígenas, pero queremos participar
de los beneficios de desarrollo de la nación. Es decir, no perder su, su cultura, no perder su origen, sino incorporarse a los beneficios del desarrollo nacional. Y el tercer compromiso, objetivo del milenio, era promover la igualdad entre género y también la autonomía de la mujer. Actualmente en este gobierno, pues lógicamente que tenemos una paridad de género enorme en las actividades de funcionarios públicos. Y también el objetivo es reducir la mortalidad infantil y mejorar la salud materna, es decir, materno-infantil. Y también en ese tiempo se hablaba de combatir el SIDA, la malaria y otras enfermedades. Aún no estaba lo del coronavirus, fue mucho después. Y también el objetivo 7 era garantizar que el medio ambiente fuera sostenible. Y el objetivo 8 era fomentar una alianza global para el desarrollo. Las alianzas pues tienen que ser multilaterales, no pueden ser globales realmente, pero sí multilaterales, es decir, entre 2 naciones o 3 naciones o 4 o 5. Entonces, estos objetivos se plantearon, se revisaron, se trabajó para ellos. Lo importante es que tenía que alcanzarse hacia el 2015 que se cumplieran estos 8 objetivos en el mundo y también estos objetivos iban a orientar la política de desarrollo a nivel internacional, señalando una responsabilidad. Nótense en esto, señalar la responsabilidad de los países ricos de apoyar a los países pobres, ¿sí? Entonces, el apoyo tenía que ser alivio de la deuda que se hubiera contraído y también un mejor acceso al mercado. Pero bueno, quiero decir algo al respecto. No sé si ustedes supieron que en Naciones Unidas el presidente López Obrador les planteó muy valientemente de que para reducir realmente la desigualdad en el mundo había que hacer algo muy concreto para apoyar a los más pobres en el mundo y que fuera una ayuda de forma directa. Actualmente los más pobres en el mundo viven con una economía de $2 al día, es decir, muy poco ingreso en muchos países. Y plantea el presidente que si los países ricos aportaban un cierto porcentaje de sus ganancias, o de su PIB, más bien de su PIB, si los más ricos del mundo, los 100 más ricos del mundo, aportaran un porcentaje de lo que ganaron durante la pandemia del COVID, y otra participación más que esta se me olvidó, con esas 3 participaciones se podría remediar bastante la situación de una cierta cantidad, me parece que son 1.000 millones de personas en el mundo, que podrían mejorar su condición a través de una ayuda muy concreta que se estaba planteando de parte del presidente López Obrador. A muchos mandatarios les pareció muy interesante el planteamiento, pidieron más información, así que está ahí la red, está la moneda en el aire y hay que esperar a que se tome en cuenta y se haga esta propuesta, se lleve a cabo. Y luego la información que tenemos es que este objetivo del milenio, pues es un principio unificador y organizador de la labor del sistema internacional, ¿sí? Y estos objetivos constituyen una razón para que la familia de las Naciones Unidas colabore de forma más coherente y eficaz para brindar a los países el apoyo que necesitan y lograr sus objetivos. Entonces, aquí se menciona que sus objetivos de desarrollo del milenio, que fueron 8, se cumplen puntualmente en todas partes del mundo, habría 500 millones de personas menos viviendo en la pobreza extrema y 300 más que pasarían menos hambre, ¿sí?
y 30 millones menos de niños que morirían antes de cumplir 5 años. Y 350 millones de personas tendrán acceso al agua potable y otros 150 millones más a servicios de saneamiento en su población. Entonces, si esto se lograra, se hubiera logrado más bien, esta pobreza se hubiera reducido. Como no se logró, el presidente López Obrador propuso con puntuales datos qué se podría hacer y cómo se podría hacer. Y bueno, por último, vamos a revisar los objetivos de desarrollo sustentable de la ONU 2030, que son 17 objetivos. Se dan cuenta, algunos se están repitiendo de los 8 del milenio. Entonces, aquí tenemos los 17 objetivos en detalle. Todos son importantes, todos son muy interesantes. Por ejemplo, de paz y justicia, ni se diga. Y entonces, estos objetivos 2030 de la ONU, pues es un plan de acción conjunta para lograr personas libres, personas sanas, personas seguras, personas preparadas, productivas y también innovadoras, personas comprometidas con la comunidad, la naturaleza y el medio ambiente, y personas trabajando por la igualdad. Es decir, se trata de una inclusión social, de una protección ambiental y de un desarrollo económico que se reparta la riqueza, no solo crecimiento, desarrollo. Y entonces de esa manera se puede alcanzar la sustentabilidad para cada nación. Y para lograrlo, los países en el mundo, 193 países, establecieron este documento que tiene 17 objetivos, 169 metas y un total de 231 indicadores globales, que son indicadores nacionales que México está definiendo, ¿sí? Así que este documento es un plan de acción a favor del planeta, de las personas, del planeta y la prosperidad. En este diseño justamente aparece que la sustentabilidad tiene que ver con las personas, su prosperidad, por el planeta, las alianzas entre países y la búsqueda de estar en paz. Cuando hay paz, hay progreso. Cuando hay progreso es porque hay un orden. Entonces, aquí está la información más concreta. La Asamblea General de Naciones Unidas adoptó el 25 de septiembre de 2015 un conjunto de objetivos globales para erradicar la pobreza, para proteger el planeta, para asegurar la prosperidad de todos como parte de una nueva agenda de desarrollo sostenible. Nótese, nueva agenda. ¿Sí? Entonces la Agenda 21 tuvo su validez, pero ahora tenemos una nueva agenda. Y estos ODS 2030 de Naciones Unidas tienen entre sus objetivos, son 17, cada uno tiene metas específicas que se deben de alcanzar en los próximos 15 años. Ya tenemos 2016, 17, 18, 19, 20, 21 y el 22 corriente. Vamos a completar 7 años desde que este plan de acción en favor de las personas, del planeta y la prosperidad entró en vigor a partir de enero 2016. Y esos objetivos también se conocen como objetivos globales. Ya lo dijimos, son 17, tienen cierta cantidad de metas, 169 metas. Y su propósito pues es acabar con la pobreza, poner fin a la pobreza, no acabar con los pobres, sino con la pobreza, considerando que la pobreza son carencias de necesidades que no se cubren, poner fin a la desigualdad. Quiero decir algo, que en nuestro país la desigualdad, con datos reales de parte del INEGI, se ha reducido significativamente, sobre todo a partir de la aplicación de los programas sociales de bienestar. Y también hay un cierto interés de considerar una lucha contra el cambio climático. Puntualmente hay que decirlo,
una lucha contra la contaminación, que como consecuencia tendría menor impacto en el calentamiento global, que tendría una reducción posible de un cambio climático. Pero el cambio climático es natural y siempre ocurre. Hay estaciones en el año y hay variantes que son fenómenos de la niña y del niño. De hecho, esta sequía que tenemos acá en Nuevo León y en Coahuila y otras partes del norte es derivado de esa situación estacional, anual más bien, anual de cambios en la insolación. Ahora bien, el propósito de estos objetivos es erradicar todos esos males que se han encontrado en el mundo. Y entonces, al 2030 debe quedar cubierto todo esto. Es muy importante entonces que cada país, que cada gobierno, es decir, cada estado nacional que se comprometió a hacer lo que debe de hacer para implementarlos, lo haga mediante alianzas centradas en las necesidades de los más pobres y vulnerables. Quiero resaltar esto, los más pobres y vulnerables. Ustedes deben de saber que el logo no el logo, no, sino la frase de campaña era que por el bien de todos, primero los pobres. Es decir, hay una coincidencia entre el actual gobierno y su trabajo por los más pobres con estos mismos compromisos de Naciones Unidas para el 2030. Primero los pobres y primero los más vulnerables. Se está haciendo el trabajo justamente por esa población. Hay unos trabajos que están haciéndose en las comunidades yaquis y en los pueblos mayos también, y se está trabajando mucho por la gente en este gobierno. Y entonces aquí está un diseño muy concreto que habla acerca de los objetivos, las metas, los países y los años para cumplirlos, ¿sí? Para que todo esto contribuya en las personas, su prosperidad, el planeta y tengamos una mejor vida en el mundo. Entonces, estos objetivos se plantearon en un trabajo que duró 2 años de consultas públicas, una interacción con la sociedad civil y también negociaciones entre los países de la ONU. Y entonces estos ODS pues tienen la categoría de ser universales, son un marco de referencia verdaderamente universal y se aplicarán en todos los países. Y en la senda hacia la sustentabilidad, todos los países tienen tareas pendientes y se enfrentan a retos comunes, también individuales, para conseguir que las múltiples dimensiones de la sustentabilidad se cumplan, es decir, lo social, lo ambiental y lo económico, sin olvidar la cultura y la política. Estos ODS también son transformadores en su condición de programa para la gente, para el planeta, la prosperidad, la paz y las alianzas. La Agenda 2030 ofrece un cambio de paradigma en relación con el modelo tradicional de desarrollo hacia un desarrollo sostenible que integra la dimensión económica, social y la ambiental o medioambiental. Así que la Agenda 2030 proporciona una visión transformadora para un desarrollo sostenible centrado en las personas y el planeta, y está basado en los derechos humanos y en la dignidad de las personas. También son civilizatorios porque se trata de que nadie quede rezagado, ¿sí? Y se considera un mundo de respeto universal hacia la igualdad y la no discriminación, no ser clasistas, no ser sexistas, no discriminar, ni entre países y tampoco al interior de los países. Esta es una batalla que se está dando actualmente en nuestra nación. Hay mucho clasismo, mucho racismo, mucha discriminación. Y entonces, en lo referente a la igualdad, ¿sí? Se tiene que trabajar y confirmar la responsabilidad de todos los gobiernos del mundo, ¿sí? De respetar, de proteger y promover los derechos humanos,
¿sí? Anteriormente, en el Estado mexicano, era el primer violatorio o violador de derechos humanos. Ya no pasa así. En este gobierno, el Estado mexicano no viola derechos humanos, sino que respeta y protege todos los derechos humanos y sociales, sin distinción de raza, ni de color, ni de sexo, ni de idioma, ni de religión, ni opinión política u otro tipo de diferencia. Igualmente, cuidar el origen nacional o social, cuidar la propiedad, cuidar el nacimiento, la discapacidad u otra condición. No tiene que ser, nada de esto tendría que ser causa de inequidad, ¿sí? Ni si son de otra nación que vienen a migrar acá, si son de otra condición social, ni sus propiedades, ni el nacimiento que hayan tenido, ni su discapacidad. Ninguna condición humana tiene que ser causa de desigualdad. Entonces, aquí están los objetivos y una parte, solamente una parte pequeña de las metas. Es decir, aquí aparece el objetivo y aquí aparece al menos una meta mencionada, ¿sí? Otro objetivo, el número 2 y una meta mencionada. El 3 y una meta, el 4 y una meta, el 5 y una meta, el 6 que es agua limpia y una meta, el 7 que es la energía asequible y una meta concreta, el 8 y las metas concretas, el 9, ¿sí? Y unas metas concretas también, y el número 10, lo mismo que el 11, el 12, 13, 14, 15, el 16, ¿sí? Y el 17, que 16, 17 objetivos. No lo incluí, me faltó el 17. El 17, déjenme revisarlo porque no puede faltarnos. El 17 se refiere a... se me está pasando mucho. Ahí está. Sí, se refiere a alianzas para el logro de los objetivos. Igualmente hay que decir lo siguiente. El presidente López Obrador está planteando alianzas entre los países en el mundo y también está planteando alianzas entre toda América como una comunidad americana que incluya a toda Latinoamérica e incluya a Estados Unidos y a Canadá. Es decir, son propuestas del presidente para hacer alianzas entre todos y no olvidar que las políticas de política exterior de nuestro país es respetar la soberanía de todas las naciones, no meterse con ninguna y no violar sus propias alianzas ni sus propias decisiones para resolver conflictos. No meterse con ellos, pero sí apoyarlos. Entonces, ese es el objetivo número 17, alianzas para el desarrollo. Y se plantea justamente que haya una alianza toda la América Latina para el desarrollo. Muy bien, entonces aquí termina la presentación y luego tenemos la revisión bibliográfica, ¿sí? Ahí queda para ustedes. Entonces, este recurso, ahí lo tienen, ustedes lo van a poder revisar. Aquí aparece, es recurso semana 10. Y dejamos hasta aquí la plática. Si hay preguntas, adelante, los escucho. O comentarios que quieran ustedes realizar. Sé que hay una clase más. Lidia, Nelly, ¿quieres comentar algo? ¿Decir algo? Sí, maestro, ya Sí. revisó todas las actividades, es que a mí me parecen muy pocas revisadas y me preocupa si todavía está revisando, es normal. Sí, estoy revisando todavía.
Estoy actualmente, ya terminé de revisar toda la número 4, ya empecé con la 7, el día de ayer empecé. Son muchos alumnos en cada aula y todos trabajan muy bien. Entonces, lo más importante para mí es que ustedes trabajen. Como tienen la rúbrica, ya saben lo que tienen que hacer y cómo lo tienen que hacer. Y lógicamente, cuánto puede ser de calificación. Entonces, para mí me importa mucho que tengan las aulas construidas con la información necesaria y hagan la actividad. Y ya la calificación se va a ir dando conforme yo reviso las tareas. Ahorita, como comentaba, ya empecé con la número 7, que es la de línea de tiempo. ¿Sí? Y van bien, van bien. No se preocupen, ustedes sigan trabajando. Mi compromiso es que a la semana número, cuando acabe, cuando finalice la semana 11, yo tengo todo revisado, todo calificado. Ese es el compromiso, que sí lo puedo cumplir. Porque en la semana 12 revisaríamos, déjenme mostrarles, en la semana número 12, a ver si lo pueden ver. Ajá, aquí. Es un repaso general del curso. Ya no hay tarea que hacer. La última tarea va a ser en la semana número 11, que es la próxima. Y en esta semana es un cuestionario en SCORM, que es algo muy práctico, que no debo revisar, simplemente se califica en automático. Entonces, no se preocupen, voy a calificar todo para todos, el foro también. Ese es mi compromiso y lo debo de cumplir. Como otros tetas, igual lo he cumplido. No se preocupen. El que trabaja le va bien y podrá aprobar el curso. Ahora, quiero decirles que en esta semana hay también dos oportunidades más para mejorar calificación. Aquí aparece regularización con un video que habla del tema y puntos extras con un video que habla del tema. Entonces, son dos opciones para que ustedes puedan, quien por ejemplo salió mal en el examen, mejore su calificación. Para quien no ha podido entregar tareas suficientes, pues haga estas dos y su calificación en el promedio del tetramestre va a mejorar. Yo les digo una cosa, alumnos que han tomado estas dos actividades, antes del examen final ya están aprobados. Hacen el examen y quedan pues aún hasta con 10 de calificación. Entonces no se preocupen, Lidia, voy a calificar todos, sin problema. ¿Alguien más quiere comentar algo, preguntar algo? Este, Dorian Castillo. Buenas noches. Buenas noches. El video que dice que para los que salimos un poquito bajos, ¿el video tiene que salir la voz o la cara también, explicando el tema? Depende mucho de la aplicación que utilicen. Por ejemplo, aquí les coloqué a ustedes un video de una alumna de que hizo su servicio social trabajando 5 diferentes videos. Entonces, este video lo pongo de ejemplo porque quedó muy bien. Y ella se presenta, pone una información de lo que hace. Mi nombre es Lucy. Y aquí aparece la imagen de ella durante la grabación del video. Entonces, nos está mostrando información y va leyendo la información y se ve en el video. Entonces, este video que ella presenta, ciertamente que se ve su imagen aquí porque su aplicación le permite grabar su imagen. Entonces, ustedes pueden hacerlo igual. Pueden grabar su imagen, pueden grabar su video con imagen de ustedes mismos. Lo que yo
lo que yo grabo para las clases, ustedes se dan cuenta que no está mi imagen porque yo no quiero colocarla. Es decir, yo prefiero que se vea el video del tema. Vamos a ver, aquí, la semana pasada. ¿Sí? Le voy a dar clic. Hacerlo, y por otro lado hay que desalentar. Está mi voz, pero no está mi imagen. Prefiero que sea la información más grande, más amplia. ¿Sí? Si ustedes quieren grabar el video sin su imagen, lo pueden hacer, pero de principio sí tiene que salir para que sea evidente quiénes son. ¿Sí? Por esa razón les coloqué este ejemplo de esta alumna. ¿Sí? Ahí está, este ejemplo. Entonces, ustedes deciden, ¿sí?, hacerla ahora. ¿Qué tema? El tema que van a ocupar es exactamente su trabajo que ya hicieron en la semana número 4. Todo el mundo hizo su presentación del tema que se llama problemática ambiental. Así que ya cuentan con ese producto, ya cuentan con esa presentación y solamente tienen que utilizarla. ¿Sí? Cada quien mandó su presentación, ya fue calificada, entonces ustedes pueden ocupar esa presentación y grabar el video. ¿Sí? Eso es lo que se plantea. ¿Sí? ¿Te contesté tu pregunta por completo? Sí, nada Dorian. más sobre el tema de las que están un poquito mal calificadas o que no están, por decirlo, perfectas, se tiene que corregir, ¿verdad? Antes de hacer la presentación. Bueno, si tu trabajo de presentación recibió una calificación baja y te puse en la retroalimentación qué detalles puedes mejorar, sí, sí conviene mejorarla. Definitivamente que sí. En efecto. Era todo, gracias. Muy bien, Dorian, para servirte. Lidia, una vez más, ¿quieres comentar algo? Lidia Nelly. No, maestro, era para eso, porque como ya están poniendo los maestros para recuperar, quería saber si calificaba o no el puntaje para hacer los trabajos. Era para eso. Muchas gracias. Sí, ustedes pueden hacer el video y les genera puntos extra. Pueden hacer el ensayo y genera puntos extra. ¿Sí? No hay ningún problema en que lo hagan, porque si lo hacen, tendrían exactamente, así les digo, aprobado el curso y muy posiblemente con 10. ¿Sí? Porque ya ha pasado en otros tetras. Alumnos que en el examen parcial les fue mal, que en las tareas les fue mal, hicieron estos otros trabajos y salieron con 10 en promedio final. ¿Sí? Entonces vale la pena considerarlo. Muy bien. ¿Alguien más quiere comentar algo, preguntar algo? Sí, profesor, yo, buenas Adelante, noches. Berenice, buenas noches. Quería preguntarle, por ejemplo, esos trabajos extras es sobre las tareas que, por ejemplo, en mi caso que no entregué, sería hacer la clase o el ensayo sobre las tareas que no entregué. El ensayo es sobre los primeros temas del curso, que son 5 temas. Es decir, ¿qué significa un ensayo? Un ensayo significa tu opinión, tus comentarios, tu pensamiento, tu crítica, tu entendimiento referente a cada tema de los 5 que se trabajaron en el primer parcial. Entonces, no es que hagas un resumen y copies y pegues, no, sino que vas a comentar justamente acerca de los temas. ¿Sí? Se va a apreciar tu entendimiento, se va a apreciar tu aprendizaje, se va a apreciar tus opiniones, tus comentarios, y eso es bastante válido porque implica un pensamiento crítico referente a lo que se está aprendiendo. Entonces, lo pueden hacer, investigar, pueden revisar lo que ya hicimos en el curso, están los recursos ahí, pueden investigar en internet también y hacer su ensayo y les va a dar puntos extras.
si les fue mal en el examen parcial, si no lo presentaron, si no hicieron tareas por completo, porque obviamente que en la vida diaria, semana a semana, no todo el mundo puede cumplir con todo, ¿sí? Eso es una cuestión que pasa siempre. Por esa razón, hay oportunidades como esta que hay que aprovecharla. Incluso aquellos que sacan 8, 9, igual la pueden aprovechar y van a tener 10. Segurísimo van a tener 10. Es casi garantía. Muy bien. ¿Contesté Ok. tu pregunta, Berenice? Pues más o menos, por ejemplo, es que vuelvo a lo mismo. Por ejemplo, yo las tareas de las 2 semanas pasadas no las pude entregar. Ni te preocupes, no te preocupes. Entonces, Haz el es la, video, haz el video de los puntos video, ok. extras, grábalo y queda bien. Y como dice Dorian, si ese trabajo número 4 lo hiciste y le faltó algo de mejorar, mejóralo y ya lo haces en video, ¿sí? Y te va a ir muy bien. Ok, Y el gracias. ensayo también, sí. Correcto. Espero más preguntas. Si alguien tiene algo que plantear. Si no tiene más preguntas, entonces vamos a despedirnos. Nos veremos la próxima semana a las 6:30 de la tarde para revisar el último de los temas y que tiene actividad. ¿Sí? Último tema. Porque el número 12 no hay actividad. Es una revisión general de todo el curso y en esa semana tendremos la oportunidad de que ustedes comenten sus experiencias del curso. Bueno, entonces nos vemos, sí, Félix, nos vemos, que esté muy bien, cuídense, síganse cuidando, y es la hora de Gracias. Buenas sale. noches. Hasta la próxima, buenas noches. Gracias. Sí, Gracias, profe. para servirles, que estén muy bien. Buenas noches. Buenas noches.